Caen gotas de lluvia desde una nube a 1700 metros sobre el suelo. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿con qué velocidad golpearían las gotas sobre el suelo? Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver una situación muy especial de la cinemática, que es lo que se conoce normalmente como caída libre. La caída libre es cuando se suelta un objeto desde cierta altura y en la trayectoria, es decir, desde que se suelta hasta que llega al suelo o a la superficie que tenga que llegar, la única interacción que tiene con el entorno es la gravedad. Como veremos más adelante, es el peso, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Uno de los grandes descubrimientos o hallazgos que definieron de hecho el surgimiento de la física como ciencia fue un experimento que hizo Galileo Galilei desde la Torre de Pisa. Él arrojó distintos objetos desde esa altura y mostró que todos, independientemente de su peso y de su forma, llegaban al suelo al mismo tiempo. Y a partir de acá, digamos, es que se supo de que la Tierra afecta, digamos, acelera a todos los cuerpos por igual, independientemente de su masa o su forma. Ya como veremos más adelante, la gravedad sí que cambia cuando uno se aleja de la Tierra, pero en la mayoría de los ejercicios que vamos a ver de caída libre, uno nunca tiene distancias muy grandes respecto de la superficie de la Tierra, digamos, o del suelo, y los cambios justamente gravitacionales que se van a producir por esto son muy pequeños, lo cual en física se suele llamar despreciables. Esto es algo muy importante, ya que en cierta medida la física es el arte de la simplificación, es de qué manera yo puedo obviar o desestimar partes del problema que para lo que yo estoy buscando no afectan significativamente, ya que obviamente si afectan significativamente estoy perdiendo el problema. Y en este sentido, considerar a la aceleración de la gravedad como constante en una caída libre es una aproximación muy razonable, por lo menos a los términos que nosotros queremos alcanzar. Vayamos directamente a ver cómo se resuelve. Acá he hecho un pequeño dibujo, unas nubes increíbles como verán. De acá caen las gotitas. Lo que tenemos es que justamente la altura, esta de acá, o sea, la altura que hay del suelo hacia las nubes, es h, le vamos a llamar, y h es 1700 metros. Fíjense de que, bueno, a este eje de acá le vamos a llamar y a este de acá le vamos a llamar x para definir correctamente los ejes coordenados, y como habrán visto en algún video de matemática, en el lugar donde se cruzan los ejes es que se define el 0 del eje y y el 0 del eje x. Bueno, lo que nos están preguntando es cuál es la velocidad que tendría una gota de lluvia si cayese al suelo y se despreciara todos los efectos que hace el aire sobre la gota, es decir, que hubiera una caída libre. Bien, imaginemos que esta sea la gotita de lluvia que va a caer y va a estar afectada por justamente la gravedad, que como acabamos de decir es constante independientemente de la masa o la forma del cuerpo, como demostró Galileo Galilei. Lo que siempre conviene en estos ejercicios de cinemática en los que existe una aceleración uniforme, como en este caso, fíjense que esa es la aproximación que hemos hecho, donde hemos asumido que g es la misma en todos los puntos, a cualquier altura, y esa es una aproximación razonable que nos permite resolverlo a esta situación con las ecuaciones que acabamos de ver. Es decir, que las ecuaciones quedarían, fíjense que en este caso el movimiento es sobre el eje y, por lo que todas las ecuaciones tendrán que ser escritas en función de y. En particular las ecuaciones van a ser tres. Yo lo que voy a tener es que y es igual a i0 más b0 en i por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego se ve que la velocidad en cualquier instante de tiempo es igual a su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que haya transcurrido desde que tenía esa velocidad. Y por último, que como vimos es combinación de estas dos eliminando el tiempo, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, que en este caso es delta i por ser el eje y. Uno con la práctica deja de hacer esto, pero yo les recomiendo fuertemente de que hasta que estén muy acostumbrados, escriban todas las ecuaciones y luego las particularicen al caso del ejercicio que le están pidiendo. Por ejemplo, según nuestra definición que hemos hecho acá, I0 es de donde arrancan las gotas, que como vimos es h. Así que esto será h, y por otro lado la velocidad inicial en i es 0, porque las lluvias simplemente se dejan caer desde la nube. Es decir, que esto es 0, y fíjense que a es menos g, porque yo definí el eje y hacia allá, y la gravedad es en el sentido contrario. Y como hemos visto, siempre que yo tengo una cantidad que va en sentido contrario a la que yo definí como el eje, es una cantidad negativa. Entonces, a será menos g, y esto me quedará como menos
1 medio de g por t al cuadrado. Esta ecuación, por otro lado, b0 es 0, a es menos g, por lo que la velocidad será menos g por t. De igual manera, esta ecuación, velocidad inicial nula, a es igual a menos g, o sea, me va a quedar 2 por menos g por delta i, pero delta i, como hemos visto, es i final menos i inicial. En este caso, el i final será el suelo, que es 0, y el i inicial será h, por lo que esto simplemente será 0 menos h, que fíjense que este menos con este menos se harán más por estar multiplicándose, y esto simplemente quedará 2gh. Reescribamos un poco esto para que sea un poco más simple. Esta primera simplemente me va a quedar. Estas son las ecuaciones particulares del problema que estamos resolviendo, recordando que h es 1700 metros y que g es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Fíjense, cuando tengo estas ecuaciones, lo que más conviene, cuando no tengo muy claro qué ecuaciones usar, es primero ver qué ecuaciones tiene la incógnita que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta y esta tienen la incógnita que están buscando porque es la velocidad. Esta de acá no la tiene, entonces en principio no me va a importar. Ahora, esta ecuación, si bien tiene la velocidad que yo estoy buscando, depende también del tiempo. Y yo el tiempo que se demora en caer la gota no lo conozco, lo puedo averiguar. Pero hacer eso sería agregar un paso más o una complejidad más al ejercicio. En cambio, fíjense esta última ecuación, en donde todos los datos están acá y justamente la incógnita que estoy buscando. O sea que simplemente de esta ecuación voy a poder determinar de que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2gh. Y acá aparece un pequeño asunto. Fíjense, cuando uno eleva una cantidad al cuadrado, sea esta positiva o negativa, va a dar un número positivo. Por ejemplo, menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, cuando uno pasa un cuadrado como raíz, surgen dos posibilidades de que esa cantidad sea positiva o que sea negativa. Para poder discernir qué signo tomar, porque la física es una, digamos, la velocidad a la que va a ir el objeto o va a ser positiva o va a ser negativa, no pueden ser las dos al mismo tiempo. La pregunta ¿es positiva o es negativa? Y de vuelta, acá para resolver esto es tan simple como darse cuenta de que cuando esté cayendo irá hacia abajo, por lo que irá en el sentido contrario del eje y, lo que implica que la velocidad es negativa, o sea que este es el signo que nos interesa. O sea que la velocidad es menos la raíz cuadrada de 2g por h. Y este es el resultado teórico. Fíjense que de vuelta, al haber trabajado con letras, nos dio la ventaja de que hemos llegado a un resultado genérico. Independientemente de cuánto sea h, nosotros podemos saber cuál es la velocidad a la que llegará al suelo. Pero si particularizamos este ejercicio con los datos que nos han dado, nos vamos a encontrar de que la velocidad a la que llega al suelo es de 182,5 metros por segundo. Ya poco a poco nos iremos acostumbrando a que estas son las unidades más apropiadas para medir la velocidad. Sin embargo, uno por la vida cotidiana está más acostumbrado a medir las cosas en kilómetros por hora. Veamos cómo hacer para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, como para entender un poquito mejor este resultado. Hagamos una pequeña línea acá para diferenciar lo que vamos a hacer. Y nosotros tenemos que 182,5 metros por segundo, que queremos llevarlos a kilómetros por hora. Siempre que queramos hacer cambios de unidades, lo que tenemos que hacer es multiplicar por fracciones que sean unitarias. Unitarias quiere decir que valen 1, porque cualquier número al que yo multiplique por 1 es el mismo número. Pero lo que puedo hacer es jugar con esto de las fracciones. A ver, basta de palabras, veamos cómo se hace. Fíjense, yo quiero que los metros se vuelvan kilómetros. Y yo lo que sé es que 1000 metros son 1 kilómetro. Y lo que quiero que se simplifiquen son los metros. Entonces, si yo hiciese una fracción en donde abajo, en el denominador, pongo metros y digo 1000 metros, y arriba pongo 1 kilómetro, esto que está acá es igual a 1. O sea, de que no modificó el valor de este número. Sí las unidades y sí su valor numérico, pero significan lo mismo. Entonces, los metros se simplificarán con los metros. Ahora, los segundos los quiero llevar a horas. Uno no está muy acostumbrado a saber cuántos segundos son una hora, pero sí sabe cuántos segundos tiene un minuto y cuántos minutos tiene una hora. Entonces, lo que hacemos es pasar esta unidad a través de los minutos y luego de los minutos a las horas. En particular, sabemos que 60 segundos, que va arriba, para que los segundos se simplifiquen con esto de acá, son 1 minuto. Hasta ahora,
ya hemos cambiado la unidad, fíjense, a kilómetros por minuto. Pero si quiero kilómetros por hora, tengo que hacer esto nuevamente. Y yo sé que 60 minutos son 1 hora. Entonces minuto se va con minuto. Ya fíjense los resultados. Tengo kilómetros y tengo horas. Esto me va a dar 182,5 multiplicado por 3,6. 3,6 es 60 por 60 es 3600. Dividido 1000 es 3,6. Pero se los pongo así porque este es un factor que van a usar tantas veces que no va a convenir siempre hacer este cambio de unidades. Entonces, acordémonos que es 3,6. Y cuando paso de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6. Y cuando paso de kilómetros por hora a metros por segundo, divido por 3,6. ¿Cómo me acuerdo de esto? Y el secreto está en saber de que siempre el valor numérico de los kilómetros por hora es mayor que el valor numérico de los metros por segundo. Entonces, por eso, de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6, que me va a dar un número más grande que este de acá. Si realizo esta cuenta, más o menos 657 kilómetros por hora. A la perinola, ¿eh? 657 kilómetros por hora, ¿no parece un poco mucho? Imagínense de que un auto de Fórmula 1, no sé, irá aproximadamente a 350 kilómetros por hora, o sea, esto va casi al doble. Imagínense que qué nos pasaría si una gota de esta velocidad nos cae en la cabeza. Nos la rompe. Evidentemente, acá hay un problema porque la cuenta me dice que va a 657 km por hora. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, la física tiene que describir lo que uno observa. Y todos sabemos de que podemos entrar a la lluvia y no morirnos. Entonces, ¿qué significa esto? Justamente si uno ve en lo profundo, en realidad lo que ha ocurrido acá es que hemos hecho una simplificación que está mal hecha. Y como les decía, la física es el arte de la simplificación. Les pueden tocar este tipo de ejercicios, pero sepan que estos ejercicios están mal. No puede la lluvia caer a esa velocidad y justamente lo que hemos despreciado es el efecto del aire sobre la gota de agua cayendo. Y ese efecto, evidentemente, no puede ser despreciado. Lo que sí puede ser despreciado, y eso es una buena simplificación que ya irán viendo con el tiempo, es que la gravedad no cambia significativamente con la altura cuando uno está cerca de la superficie de la Tierra. Y por cerca, imagínense 10, 15, 20 kilómetros de altura. Bueno, chicos, ya saben, donde no haya atmósfera, no se metan debajo de la lluvia. Que les vaya muy bien.